Buenos días. Hoy os voy a explicar el formato condicional en Excel. El formato condicional se utiliza para cambiar la apariencia de las celdas que cumplan una o varias condiciones. Sirve para explorar y analizar visualmente los datos de nuestras tablas. El formato condicional se establece creando reglas personalizadas o utilizando las reglas integradas. En nuestro ejemplo vamos a establecer las siguientes reglas. Queremos que la columna departamento muestre las celdas de los empleados cuyos incentivos son mínimos, que muestren un formato de celda con relleno naranja. Y para los empleados que tengan los incentivos más altos de todos, que se muestre la celda del departamento con un relleno verde. El primer paso para determinar nuestro formato condicional es seleccionar la columna o las columnas sobre las cuales queremos que este formato se muestre. En nuestro caso, tenemos que seleccionar la columna departamento. Después tenemos que ir a la ficha inicio en el grupo estilos, pulsamos sobre el comando formato condicional y nos vamos al administrador de reglas. Creamos una nueva regla seleccionando su comando, nueva regla, y en esta ventana que aparece a continuación tenemos que aplicar o elegir el tipo de regla que se adapta a nuestra necesidad de este momento. Tenemos estos tipos de reglas, que es el primer paso que tenemos que hacer, elegir uno de los tipos adecuado para lo que nosotros queremos hacer y luego tenemos que describir la regla. En base al tipo de regla que elijamos arriba, pues en la parte inferior tenemos la posibilidad de indicar cómo queremos que se aplique esa regla sobre nuestros valores. El segundo tipo de reglas también tiene otra posibilidad de descripción, de describir la regla. Aquí también tenemos otros tipos de reglas, pero en nuestro caso, debido a que la columna que tiene que mostrar el formato condicional es el departamento y la columna que determina el formato condicional es la columna incentivos, debido a que la condición es que los incentivos más bajos hagan que el departamento correspondiente se muestre en color naranja. Lo único que podemos hacer aquí es elegir utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Así que seleccionaré el último tipo y en la segunda parte voy a escribir la regla que me va a permitir visualizar los datos con el formato que a mí me interesa. Tengo que escribir aquí la fórmula. La fórmula va a empezar por el signo igual como cualquier fórmula o función en Excel. Ahora, yo tengo que indicar cuál es la celda que se debe de analizar. Excel analizará todas las celdas de la columna incentivos una por una. Por eso yo tengo que seleccionar la primera celda de la columna incentivos y ponerle la condición que ella tiene que cumplir. En primer lugar, me voy a centrar en el tipo de referencias que esa celda tiene y veremos que tiene una referencia absoluta, es decir, si yo no cambio este
tipo de referencia de la celda I2, toda la columna departamento mostrará el formato condicional que esta celda determina. Si esta celda cumple la condición que voy a poner ahora, toda la columna se mostrará con ese formato. Si esa celda no cumple la condición, ninguna celda del departamento tendrá el formato que a mí me interesa obtener. Por lo tanto, no podemos dejar la referencia absoluta y tenemos que quitar por lo menos el dólar que hace que la fila 2 se mantenga seleccionada. Podemos quitar en este caso los $2 o podemos dejar el de la columna, ya que eso no me va a afectar. Si quitamos el dólar de la fila, Excel va a analizar todas las celdas de la columna incentivo y las va a comparar con esta condición. Y la condición es que él tiene que comparar cada celda con el valor mínimo de la columna incentivos. En este momento yo no sé cuál es el valor mínimo de la columna incentivo, no sé cuáles son los incentivos más bajos, pero eso lo voy a pedir a Excel que se encargue de calcularlo, de buscarlo, y para ello utilizaré la función min. La función min es una función que indica cuál es el valor más bajo de un rango de celdas seleccionadas. Así que voy a poner la función min, abro el paréntesis, selecciono toda la columna de incentivos. De nuevo vemos que Excel me muestra el rango con referencias absolutas, y aquí sí que voy a dejar las referencias absolutas porque Excel tiene que comparar cada una de estas celdas de la fila 2 hasta la fila 39, la tiene que comparar con el valor más bajo de todo el rango, y no se puede mover este rango, no se puede cambiar de ubicación. Entonces, aquí sí me interesa mantener el rango fijo. El siguiente paso es indicar el formato que queremos que tengan las celdas que cumplan la condición. Pulsaré sobre el comando formato y como se trata de un relleno, me iré a la pestaña relleno y voy a seleccionar el color naranja. Voy a elegir este color. Acepto. Esta es la vista previa y voy a aceptar porque ya he terminado mi primera regla. Si le hago clic al comando aplicar, ya sobre la tabla se ha mostrado el formato. Lo único que en este momento no me puedo desplazar por la hoja para ver toda la altura de la tabla. La primera regla ya la hemos establecido, así que utilizaré de nuevo la opción nueva regla. Tengo que poner una regla nueva parecida a la anterior. Lo único que ahora el formato condicional se va a aplicar para las celdas de la columna departamento para aquellas personas cuyos incentivos sean los más altos. Haré de nuevo lo mismo. Seleccionaremos la primera celda de la columna incentivos, ya que la columna incentivos es la que determina el formato de la columna departamento. Como podéis ver, yo puedo seleccionar una columna para que esa columna muestre el formato condicional y puedo utilizar otra columna para que determine el formato condicional de la columna seleccionada. Quitaré de nuevo el dólar de la columna de la fila 2 y la condición ahora es que Excel me tiene que comparar cada una de las celdas de la columna incentivos con el valor máximo de la columna incentivos. Como tampoco sé cuál es el valor más alto, tampoco hace falta calcularlo de antemano. Simplemente le digo a Excel que lo calcule él, que lo busque él, y cuando sepa cuál es,
Pues que compare cada una de las celdas de esta columna, I2, I3, hasta ahí 39. El formato condicional que quiero que muestre la celda correspondiente es un relleno de color verde. Vamos a poner este color verde, o este que es un poco más suave. Aceptamos, y este es el formato, la vista previa. Aceptamos. Voy a aceptar directamente y ahora vamos a mirar nuestro resultado. Pues aquí están las dos primeras celdas del departamento, que es la administración, el departamento de administración, con los dos incentivos más bajos, porque hay dos personas que tienen iguales los incentivos, y abajo está el departamento de informática donde trabaja Ana Ruiz, con su valor más alto, con los incentivos más altos. Segunda regla que queremos establecer aquí es para la columna sueldo, así que seleccionaré la columna sueldo y ahora esta columna mostrará un formato condicional en base a sus valores, pero utilizaré una regla rápida que me tiene que mostrar con un formato condicional con fuente de azul o de color azul oscuro y con un relleno de celda de azul claro para los 7 sueldos más altos. Entonces, en esta parte de reglas rápidas tenemos una opción que dice 10 superiores. Pulsaré el comando 10 superiores, pero yo aquí puedo cambiar, puedo elegir 10, puedo elegir 9, 7. Bueno, en este caso, mi deseo es poner 7 sueldos superiores, así que utilizaré aquí estos comandos o puedo escribir directamente el número 7. Aquí tengo unas combinaciones de formatos, pero si no me gustan las que vienen aquí establecidas, puedo ir a formato personalizado y aquí elijo un color azul clarito de relleno y la fuente de color azul oscuro. Acepto y ya tengo mi formato condicional. Como podéis ver, la tabla está ordenada de menor a mayor por la columna sueldo y estos son los 7 sueldos más altos. No tengo que calcular, yo no tengo que mirar. Si, por ejemplo, aquí yo cambio un sueldo, automáticamente el formato condicional que mis celdas mostraban antes, pues cambia, porque ya ahora el valor más alto de los incentivos, evidentemente depende del sueldo más alto. Como el sueldo más alto ha cambiado, pues ha cambiado también el incentivo más alto y por lo tanto ha cambiado la celda que mostraba antes el formato condicional de la columna de departamento. También en los 7 sueldos más altos está el último y el de 3.970,67 ya no está porque ha cambiado. Por eso nosotros utilizamos formatos condicionales y no formatos manuales, porque nuestros datos pueden cambiar, pueden variar y entonces automáticamente el formato se va a cambiar. La tercera regla que vamos a poner, o la tercera columna que va a mostrar un formato condicional en este caso, es la columna incentivos. Y en este caso vamos a utilizar una regla que utiliza conjuntos de iconos. Nos vamos otra vez al formato condicional y en la lista que se despliega, pues elegimos la opción conjuntos de iconos y podemos utilizar 3, 4, 5, podemos utilizar los modelos que nos gusten. En nuestro caso,
queremos utilizar un conjunto de 3 iconos y yo voy a elegir estas flechas. Al pulsar sobre la opción que nos guste más, pues Excel automáticamente muestra estos iconos, pero él calcula de alguna manera, pues en base a los valores que tenemos en la columna, él crea pues estas flechas, muestra estas flechas. Claro, hay una diferencia muy grande entre estos incentivos que son muy altos y otros que son muy pequeños, 1200 y 175 pues son muy bajos. Entonces, claro, hay muchas diferencias. El icono intermedio para él ni siquiera existe. Así que bueno, mira, nosotros ahora lo que vamos a hacer es personalizar, porque no quiero que se muestre así, sino lo quiero de otra manera. Así que me iré al administrador de reglas, selecciono primero la columna, voy al formato condicional, administrar reglas, y aquí me aparecen todas las reglas que yo he establecido hasta este momento. Selecciono la regla que quiero editar, que es la de conjunto de iconos, y pulso la opción editar regla. Aquí me sale esta ventana donde puedo saber por qué el programa mostró estos iconos de esta forma. Él ha calculado porcentualmente estos valores, pero yo voy a cambiar aquí, voy a poner número, y aquí también voy a poner número. Me voy a basar en el valor que tiene la celda. Y le voy a decir así, que todas las celdas cuyo valor es mayor o igual a 350, que muestre el icono de la flecha verde, que me indica que es un valor que me satisface, que satisface mi condición, mi necesidad. Luego, los valores que sean mayores o iguales a 225, evidentemente lo que es mayor a 350 también es mayor a 225, pero al haber puesto la regla de mayor o igual a 350 antes de esta regla, aquí se me crea un intervalo. Mirad que aquí pone cuando sea menor a 350 y mayor o igual a 225. Y el resto va a mostrar, el resto de valores se van a mostrar con este icono. Aceptamos y nuestro formato condicional ha cambiado. Bueno, esto ha sido todo sobre el formato condicional de este ejemplo que quería compartir con vosotros.